Bien, agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿verdad? De estar en su casa de oración. ¿Me escuchan bien? Y le agradecemos también por la oportunidad que tenemos de poder conectarnos, ¿verdad? De poder hablar, de poder estudiar, de poder expresar, ¿verdad? Nuestros sentimientos, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Por el Zoom. Muchos de los que quizás estamos ahí hace rato que no nos vemos, Adán, ¿verdad? ¿Desde cuándo no nos vemos, Adán? Hace buen rato, ¿verdad? A Lourdes sí, porque es la que me recorta. Y a Oscar, bueno, cuando voy por allí a recortarme, pues le vemos de vez en cuando. Pero le agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque podemos hacerlo por este medio. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedir en este momento, pues, la bendición de Dios para su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de tanta tristeza, en medio de tantos conflictos, en medio de tantas enfermedades, nosotros podemos tener la certeza de que tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos restaura, tenemos un Dios que salva. Señor, bendice tu palabra en este momento. Ayúdala para que pueda llegar refrescante a nuestras vidas. Que a través de las historias bíblicas podamos aprender enseñanzas y mensajes que nos puedan ayudar a caminar en el mundo en el cual nos encontramos. Bendice tu palabra una vez más, lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le hemos venido diciendo, hace algún tiempo pudimos compartir con las 3 iglesias una serie acerca de las 7 iglesias. Y elaborando la temática de las 7 trompetas, me di cuenta que era importante pues comenzar nuevamente desde el principio. Y hemos como que reestructurado esos temas y los estamos teniendo para tener la idea central de estas iglesias, para poder entonces hacer comparaciones y ayudarnos a entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. Dice la Escritura: y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Me están pidiendo que use el micrófono. Ahora sí, está bastante alto, por favor. Nosotros queremos comenzar este estudio pensando en el primer verso. El primer verso dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si cuando la Biblia nos está hablando de una espada aguda de 2 filos, ¿qué viene a nuestra mente? Si viene la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos la palabra de Dios de 2 maneras, la tenemos escrita
Y la tenemos cuando Dios habla a nuestra mente, cuando Dios habla allí a nuestro oído y nos muestra el camino en el cual nosotros debemos seguir. Ahora, la palabra de Dios tiene dos aristas. Y es muy bueno que entendamos esto. Si nosotros vamos a, si mal no recuerdo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura, ¿qué cosa es? Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios tiene dos acciones. Una, nos enseña, y dos, retribuye. Nos enseña, ¿y qué más? Y retribuye. Vamos a hablar un poquito de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo había sido desde el principio del siglo III antes de Cristo uno de los centros principales de la vida cultural e intelectual del mundo helenístico. Sí, cuando hablamos de Éfeso, habíamos hablado que Éfeso era la ciudad principal, era un centro comercial principal. Después fuimos a Esmirna y encontramos que Esmirna también era un centro comercial principal, porque estaba como decir en la 94, que todos cogen para ir hacia Chicago, ¿verdad? Estaba en el paso principal. Ahora, había algo singular entre Éfeso y Pérgamo. Éfeso y Pérgamo tenían características singulares. ¿Por qué tenían características singulares? Porque ellos compartían un gran apogeo económico. Ellos compartían gran estabilidad. ¿Dónde estaba la diferencia entre Pérgamo y Éfeso? ¿Dónde estaba la diferencia entre Pérgamo y Esmirna? Si nosotros analizamos Éfeso tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Habían dejado qué? Habían dejado su primer amor, ¿recuerdan? Sí, eso es lo que Dios le dice a Éfeso. Pero cuando vamos a Esmirna, no encontramos que Dios retribuye a Esmirna, sino que alienta a Esmirna. Y dice que ha resistido, que ha permanecido. Ahora, ¿por qué le hago este pequeño recuento de lo que estamos hablando? Porque usamos una frase en el estudio pasado que yo quiero que se graben siempre. Cuando Satanás ruge, es porque Dios está bendiciendo. ¿Cómo dice la frase? Cuando Satanás ruge, es porque Dios está bendiciendo. ¿Qué pasó con Éfeso? ¿Cómo se le llamaba a Éfeso? Éfeso era la iglesia apostólica. ¿Qué pasó en la iglesia apostólica? En la iglesia apostólica hubo un gran reavivamiento. ¿Sí o no? Hubo un gran reavivamiento. El Espíritu Santo descendió abiertamente sobre los hermanos de la iglesia, sobre los discípulos de esos días. Y muchas personas vinieron al conocimiento de la palabra gracias de la intriga total que la iglesia de Éfeso, que la iglesia apostólica había hecho en esos momentos. Cuando Satanás ruge, es porque Dios está bendiciendo. Así que la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba creciendo tanto físicamente como espiritualmente, y Satanás comenzó a rugir. Satanás comenzó a perseguir la iglesia. Satanás intentó destruir el liderazgo de la iglesia. Satanás quería echar por tierra todo lo que Jesús había logrado a través de la cruz del Calvario, o lo que Jesús iba a lograr a través de la cruz del Calvario.
Era un centro universitario, Pérgamo, en el Imperio Romano. Tanto Homero como Heródoto, escritor persa, estudiaron y escribieron en esta ciudad. Esta ciudad de Pérgamo tenía algo singular. Se encontraba en una gran elevación, quizás un cerro, creo que así como dicen en México, ¿no? Se encontraba encima de un cerro, es decir, una montaña bien alta, a lo menos de unos 300 metros de altura, pero bien inclinada, bien inclinada. Esta ciudad tenía solamente, tenía tres formas o tenía tres lugares que uno miraba y podía ver que había quizás la manera de llegarse a ella, pero era tan inclinado que era imposible subir. Solamente una de esas tres partes era bien borrascosa, que las personas podían tener acceso a la ciudad a través de esa parte, lo que hacía de la ciudad para sus habitantes un lugar en el cual ellos podían cuidar, podían defender y podían impedir ser vencidos por los enemigos. Quiere decir, para la iglesia de Pérgamo, para los que vivían en Pérgamo, la ciudad de Pérgamo era inexpugnable. Era imposible que fuese vencida. Pero la historia registra que fue vencida en más de 4 ocasiones y hoy reducida a bien poco, bien pequeño. ¿Qué puede pasar con mi vida cuando yo me separo de Dios? ¿Qué puede pasar con mi vida cuando yo no escucho la voz de Dios hablando todo el tiempo a mi corazón, a mi mente? ¿Pasará como pasó con la iglesia de Pérgamo? Miren esta analogía. ¿Dónde estaba la iglesia de Pérgamo? Bien en lo alto, ¿verdad? Si era unos 300, ¿qué? ¿A dónde llevó Satanás a Jesús para tentarlo? A la cima. Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Satanás siempre, Satanás siempre ha querido sentarse en lo alto. Pondré mi trono más allá, encima de Dios. Pondré mi trono en lo alto. Satanás quiere poner su trono en lo alto de tu vida. Satanás quiere ir a morar donde tú moras con Dios. Pero yo quiero decirte algo, querido, que estás aquí hoy en la iglesia y que estás mirando a través de este medio. Si tú confías en Dios, ese solo lugar de acceso a ti va a estar custodiado por los ángeles de Dios. Y entonces sí, tu vida, tu ciudad será inexpugnable. Si tú permites que Dios tome el control de ese camino, tú vas a ser inexpugnable. En Pérgamo tenía a lo menos una biblioteca que tenía a lo menos 200,000 tomos y solo superaba la biblioteca de Alejandría al norte de África. Quiere decir que Pérgamo no era una ciudad bruta. Los habitantes de Pérgamo parece que estudiaban, porque para tener una biblioteca tan grande, para tener allí dentro de ellos a 2 grandes escritores de la historia que escribieran en esa ciudad, no era porque era cualquier ciudad. ¿Quién viene a Estados Unidos? Todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo quiere venir a Estados Unidos? Porque es donde encuentran oportunidad. ¿Cómo? Porque es donde se encuentra el famoso sueño americano. Sí, que no se quita porque tienes que trabajar 2 trabajos para vivir. Es un sueño de por vida, no se te quita el sueño. Pero ese es el sueño americano. ¿Dónde yo tengo puestos mis sueños?
¿En qué patria he puesto yo mis sueños? En el año 1304 después de Cristo, fue conquistada por los seleucidas y 32 años más tarde por Sulimán. Desde entonces ha sido turca y su tamaño gradualmente ha disminuido hasta llegar a ser un pueblo pequeño como lo es ahora. ¿Era inexpugnable? Sí. ¿Por qué fue vencida? ¿Por qué fue vencida? ¿Saben por qué fue vencida? Porque cuando nosotros aprendemos a defendernos del enemigo por nosotros mismos, pues somos vencidos. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios para que Dios tome el control de nuestra vida, somos inexpugnables. ¿En cuál de los dos esferas te encuentras? ¿Confiamos en lo que conocemos? ¿Confiamos en lo que sabemos? ¿En lo que hemos estudiado? ¿En los años que llevamos a la iglesia? Muchas veces vemos que los que empiezan a la iglesia quizás en una etapa ya mayor son más fieles que los que nacen en la propia iglesia. ¿Nos sentimos inexpugnables? ¿Vale? ¿Nos sentimos inexpugnables? ¿Qué es lo que está cuidando nuestro camino? ¿Los ángeles de Dios? ¿La palabra de Dios? Una de las cosas que provocó que la iglesia de Pérgamo o que Pérgamo fuera inexpugnable es que hicieron un altar o un templo a Zeus y era dedicado al dios serpiente o Asclepios. Sí, le habían dedicado el templo, habían hecho un templo al dios Zeus, pero también se lo habían dedicado a este famoso Asclepios. ¿Cuál era el dios Asclepio? Era el dios serpiente. Se encontraron, haciendo arqueología en esa zona, monedas donde en una de las caras de esa moneda se encontraba un palo y una serpiente enroscada. Sí, aún en la moneda de ese lugar estaba la falsa adoración a esos dioses paganos. No sé si se dan cuenta que es el mismo símbolo que hoy usa la medicina, ¿verdad? Es el mismo símbolo que hoy usa la medicina. Es un palo con una serpiente pues enroscada. Y algunos ven en esto como que la medicina es usada para destruir. De hecho, ahora hay tremendo problema con la vacuna del coronavirus, ¿no? Dice que se han muerto no sé cuántos millones de personas allá y hay 100 videos acerca de eso, ¿verdad? Hay 100 videos acerca de eso. Y a mí me maravilla, yo comentaba con un hermano de la iglesia en esta semana que pasó, y yo decía, bueno, hay tanta fe para creer que si vamos a la iglesia no vamos a ser contagiados con el COVID-19 y no hay fe para creer que si me pongo la vacuna me puede ayudar y no matarme. Sí, es como increíble, ¿no? No, porque ahora la vacuna viene con el chip y hay testimonio porque es Bill, ¿cómo se llama el de las computadoras? Bill Gates ya lo dijo, que había puesto un chip para dominar el ADN y para saber dónde está todo el mundo. Si aquí todo el mundo sabe dónde está todo el mundo. Desde que tú llegas a este país te toman las huellas. Lo primero que tienes que hacer como ID es sacar una licencia de conducción. Ahí está tu foto, tu dirección, dónde tú naciste, quién es tu mamá, quién es tu papá, la vida entera te la averiguan ahí. Tienes un pasaporte, tienes la licencia de conducción, tienes la tarjeta verde, tienes 1000 maneras en las cuales te tienen controlado. ¿Qué importa que te pongan una más? Ahora, Dios no tiene poder para que nadie pueda controlarme. Sí lo tiene. Sí lo tiene. ¿Cuántas pruebas bíblicas hay de hombres que fueron escondidos por Dios? Que los estaban buscando sus enemigos y no los encontraban.
¿Cuántas historias podemos escuchar de hermanos que han sido amenazados de muerte? Sus enemigos han pasado por frente de ellos y no lo han visto. ¿En qué Dios creemos nosotros? ¿En qué Dios creía Pérgamo? ¿Por qué Pérgamo cayó? ¿Por qué Pérgamo cayó? No solo se conformaron con adorar dioses falsos, sino también crearon otro templo a la diosa Roma. Y entonces en ese templo ofrecían incienso y adoraban como Dios al emperador romano. Tremendo, ¿verdad? Estas cosas fueron ayudando a que Pérgamo pues cayera. Pérgamo, desde el apogeo de Constantino hasta el surgimiento del Cuerno Pequeño, es decir, en esta época del surgimiento de Constantino hasta el Cuerno Pequeño, en el 538 o los 1260 años, es el tiempo en el que esta iglesia pues se desarrolla, ¿verdad? Es el tiempo en el que esta iglesia se desarrolla. Vamos a ver a lo menos 5 características, 5 enseñanzas que nosotros podemos extraer de esta iglesia. Y yo quiero que la anoten, la graben, la tengan con ustedes, porque si solo grabaran estas 5 enseñanzas, yo creo que van a llevar un gran mensaje de por vida a sus casas. 5 grandes enseñanzas. La primera la podemos encontrar en los versos 12 y 13. Dice la palabra, ¿la tienen? Amén. Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Ya dijimos que ¿qué cosa era la espada? La palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? 2 cosas. Me enseña y ¿qué más? Y me retribuye, ¿verdad? Me enseña y me retribuye. Yo conozco tus obras. ¿Conoce Dios nuestras obras? ¿Conoce Dios nuestras obras? ¿Conoce Dios nuestras obras, Matthew? ¿Sabe Dios qué estás haciendo ahora? Sí, lo sabe. ¿Sabe Dios en qué estás pensando? Sí, lo sabe. ¿Sabe Dios, Oscar, a qué estás haciendo mientras estás escuchando este tema? Sí, lo sabe, Oscar. Lourdes, ¿lo sabe Dios lo que estás haciendo? No, escucho el tema y voy pelando aquí a alguien. Lourdes? No, Lourdes no hace eso. Lourdes cierra su negocio los sábados para glorificar y honrar el nombre de Dios. ¿Sabe Dios qué estamos haciendo nosotros en cada momento de nuestra vida? Sí. Yo conozco tus obras, le dice Dios a Pérgamo. ¿Y dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? Cuando Satanás ruge, ¿qué pasa? Es porque Dios está bendiciendo. ¿Dios quiere bendecir su iglesia? Sí, pues Satanás va a rugir. ¿Dios quiere bendecir tu hogar? Sí, pero Satanás va a rugir. ¿Dios quiere bendecir tu negocio? Sí, pero Satanás va a rugir. Va a rugir. Y la única manera en la cual tú puedes vencer, en la única manera, te lo voy a repetir 100 veces en este tema, en la única manera que puedes vencer y salir victorioso es permitiendo que Dios tome el control de tu camino, de tu vida. No hay otra manera. De esa manera te vas a hacer inexpugnable. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida al emperador. Normalmente se le daba culto y se nombraba deidad cuando moría, pero en vida fue Pérgamo quien lo inauguró. Eran como bien diabolitos ellos, ¿no? Fueron ellos los que lo inauguraron. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta, ¿verdad?, de la diosa Roma. Ya eso lo vimos, vamos a ir avanzando. Pérgamo era también la capital religiosa de Asia Menor, el centro
de las religiones de misterio. Si querías saber algo del ocultismo, de la santería, de la brujería, allí lo podías encontrar en Pérgamo. Lo podías encontrar en sus templos. ¿Conocen esos términos ustedes? ¿No? La santería, la adoración al diablo a través de ídolos hechos de manos de hombres, ¿verdad? Satanás instó al obispo de Roma en esta iglesia, escuchen esto, para gobernar los reinos del mundo. ¿Dónde estaba Pérgamo? Lo mismo que hizo con Jesús, lo hizo con el obispo de Roma. Si te postras, vas a gobernar el mundo. Bien alto. El periodo de la historia de la iglesia corresponde a Pérgamo. Puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia en el año 313 o en el de su aparente conversión en el 323 y termina en el 538. ¿Por qué Constantino le interesaba aparentar que estaba convertido? ¿Por qué le interesaba eso? A él le convenía eso para evitar revueltas. A él le convenía eso para poder unir tanto en los paganos, que eran sus verdaderos seguidores, como a los cristianos. Sí, él analizó. Cuando comenzó la persecución en Esmirna, no se logró nada. No logramos nada con la persecución en Esmirna. No logramos nada desmentir que el Cristo había muerto, disculpen, y había resucitado. No logramos desmentir eso. Ahora vamos a hacerlo diferente. Ahora vamos a infiltrarnos en la iglesia. Ahora vamos a hacernos pasar por cristianos y destruir desde adentro. ¡Wow! ¡Qué plan más macabro!, ¿no? ¡Qué tipo más inteligente! Hay personas hoy en la iglesia que predican otro mensaje que no es el que se nos ha dado. ¿Hay alguien más en la iglesia que lo hace? Sí lo hay. ¿Habrán Constantino dentro de nosotros? Sí los hay. Que tienen una apariencia de piedad, pero lo niegan con su vida. El papado era y es una combinación maestra de paganismo ¿con qué? Con cristianismo. Ya nosotros estudiamos Apocalipsis 13 y vimos cómo esa gran combinación tiene un solo objetivo, que desde adentro destruir todo lo que sea Jesús. Desde adentro. Sigue diciendo el texto. Pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué cosa? Mi fe. Quiere decir, a pesar que la iglesia de Pérgamo estaba siendo, ¿qué cosa? Perseguida, a pesar que la iglesia de Pérgamo había sido infiltrada por doctrinas erróneas, Dios le dice, retienes mi fe. Todavía eres fiel, Soledad. Todavía te mantienes firme, Adán. Todavía, Celestino, no hay quien te remueva de la iglesia. Todavía. Antipas, esta carta menciona las buenas cualidades de la iglesia y el hecho de que Antipas fuera un mártir, había sido muerto en esa ciudad por el emperador Domiciano. No, lo mataron de una forma muy sencilla. No fue cruel este emperador convertido, aparentemente. Lo metió en un toro de bronce y lo puso al fuego y lo calentó bien caliente. Así murió este hermano nuestro, Antipas.
Así falleció Antipas. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener que dar nuestra fe? Vamos a tener que dar nuestra vida por fe en un Dios real. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos perdido negocios, trabajos, escuelas por ser fiel a un Dios real? A personas como estas que han hecho y que han mantenido su fe, Dios le dice a través de la iglesia de Pérgamo: yo estoy contigo porque yo he visto que tú mantienes tu fe. Yo estoy contigo. Segunda enseñanza. Dije la primera, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Es necesario ver quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El que posee la espada. ¿Quién tiene el poder? El que posee la espada. Porque ¿qué cosa es la espada? Es la palabra de Dios. Es poder de Dios dirigiendo nuestras vidas. Es necesario ver quién tiene qué cosa. Satanás quiere brindarte todos los poderes de este mundo, pero su fin es destrucción eterna. Dios quiere brindarte, miren esto, Dios quiere brindarte vida eterna y la posibilidad de visitar todos los mundos creados por Él. Más que Satanás. Satanás solo te brinda lo que está aquí. Y Dios te brinda la eternidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios te brinda la eternidad. Segunda enseñanza, versos 14 y 15. Y tengo que ir volando. Son 5 y vamos por segunda. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí. ¿Qué tengo contra ti? Que tienes ahí a los que retienen qué cosa. Sí. Tú has sido noble, le dice Dios a Pérgamo. Tú te has mantenido desde afuera. No te has querido meter en problemas, porque eso puede dividir la iglesia. Porque eso puede poner problemas en la iglesia. Y es mejor que te mantengas tranquilo, pero dice Dios, tengo eso contra ti. Que retienes, dice, retienes la doctrina, los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, los hijos de Israel, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí. ¿Cuáles eran las dos cosas principales que esta doctrina o que estas personas incitaban al pueblo de Dios? Una era participar de las festividades paganas. En las festividades paganas se ofrecen dulces, se ofrecen carne, no siempre carne inmunda. Se ofrece pollo, se ofrece carnero, se ofrece muchas cosas que se pueden comer, se ofrecen vegetales muchas veces. Y este hombre incitaba al pueblo de Dios. Sí, imagínense, si ustedes van a buscar quién era Balaán, ¿quién era Balaán? ¿Quién era? Era un profeta de Dios. Balaán era un profeta de Dios, pero hablaba conforme a Dios. Sí. Tenía nombre de que vivía, pero ¿qué cosa? Pero estaba muerto. No, porque yo soy adventista. ¿Y? No, porque yo guardo el sábado. ¿Y? No, porque yo desde que nací nunca he probado alimentos inmundos. ¿Y? ¿Qué estás reteniendo todavía? Que Dios dice, tengo contra ti. Que todavía retienes. ¿Qué todavía retienes, primo? ¿Qué retienes, Elizabeth? ¿Qué todavía estamos reteniendo que Dios dice, tengo contra ti, Raimundo, tengo contra ti que todavía retienes y no quieres soltar? Quieres salvarte, pero no quieres soltar. ¿Qué todavía tienes? ¿Qué todavía tengo yo? Que todavía estoy reteniendo que no quiero soltar.
Pues este hombre, Balaán, se encargó de hacer tropezar delante de una persona. Si el tropiezo significa shadalón, que es poner tropiezo delante de una persona y hacerla caer. ¿Seremos nosotros piedra de tropiezo para nuestros hermanos? Con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestros conceptos, ¿estaremos sirviendo de piedra de tropiezo a otros? Estamos queriendo llegar a lo alto, vivir allá donde vivían los de Pérgamo, bien alto, y sobrepasar sobre todas las alturas. ¿No será eso lo que te está ofreciendo Satanás? Dice El conflicto de los siglos, página 38. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió su fuerza para destruir el cristianismo. Se encendió el fuego de la persecución. Cuando Dios bendice, Satanás ruge. Cuando Dios bendice, Satanás ruge. Estaba creciendo el evangelio, estaban muchas personas entregándose soledad, pero temió Satanás porque sus templos pudieron ser destruidos. Quizás se acordó Satanás lo que pasó en el Monte Carmelo, cómo sus profetas fueron destruidos por un solo hombre. Quizás se acordó de eso. Dice, no me puede pasar por segunda vez. Página 47 del mismo libro. De un modo casi imperceptible, miren, escuchen esto, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿De qué manera? Imperceptible, solapadamente. Otra cita, cortica. Ese gigantesco sistema, ¿sí?, nos refiriéndonos a Roma papal, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¡Wow! Sí, cuando yo estoy adorando, ¿a quién estoy adorando, Josefina? Cuando yo estoy adorando, ¿con qué objetivo estoy adorando? Cuando yo estoy clamando, ¿a quién le estoy clamando? Tercera enseñanza. ¿Vimos la segunda? Es necesario darse la vuelta. ¿Por qué es necesario darse la vuelta? Porque me voy a dar cuenta qué es lo que Dios quiere que yo no continúe reteniendo en mi vida. Respóndete. ¿Qué tú estás reteniendo que Dios dice, no me gusta, no quiero, suéltalo? ¿Qué cosa? Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Escucha. Ay, Dios mío. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. ¿Cuándo? No, cuando se cierra la gracia, es que yo te voy a hacer pagar. No, ¿cuándo, Soledad? Adán, ¿cuándo es que Dios va a venir a ti? Pronto, pronto. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ay, ay, ay. Y dice que la espada de Dios es más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos. Solamente no lacera la piel, sino que penetra hasta las coyunturas y hasta la vida, hasta el alma.
voy a venir contra ti ¿con qué? Con mi espada, dice Dios. El ser humano que presta obediencia a Dios, que llega a ser participante de la naturaleza divina, haya placer, escuchen esto, en guardar los mandamientos de Dios, porque es uno con Dios y mantiene una relación tan vital con Dios como el hijo la mantiene con un padre. Para un hijo de Dios, guardar su palabra es placer. Pero cuando tú guardas la palabra, ¿qué pasa con Satanás? Ruge. Porque él no quiere. Recuerden, ¿se acuerdan el texto que aprendimos? Que lo invertimos, ¿se acuerdan? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a qué. ¿Y cómo vimos la contraparte? El diablo quiere que todo el mundo se pierda y que nadie proceda al arrepentimiento. Cuando están las bendiciones de Dios, cuando Dios quiere bendecir su pueblo, cuando Dios quiere bendecir tu vida, Satanás ruge. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. ¿Quién es el que tiene oído? Regresemos a la cima. ¿Quién es el que tiene oído? ¿Quién? No te entiendo. Oh, el que tiene fe. Ahora es un problema para entender las personas con el Nazaú. El que tiene ¿qué? Fe. ¿Qué más? ¿Quién es el que tiene oído? Sí, pero yo quiero que miren a la ciudad encima. ¿Quién es el que tiene oído? El que permite que su camino sea dirigido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Ese es inexpugnable. Recuerden, nunca olviden eso. ¿Verdad? Sigue diciendo, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita ¿qué? Blanca. Y en la piedrecita un nombre, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. ¿Por qué es necesario arrepentirnos? Esta penetrante amonestación refleja el grave peligro espiritual en que estaba la iglesia de Pérgamo. ¿Tenemos nosotros en Manuel algún problema espiritual? ¿Ver? Josefina, Raimundo, Yolanda. Se me olvidó el nombre. No. Samuel, Graciela, Jairo, Soledad, ¿cómo se llama el niño? Adrián, ¿verdad? Delvis, Elizabeth, Asael, ¿quiénes están allí? Oscar, Lourdes, Adán, la familia Guadalupe. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué? De sostener doctrinas paganas o conceptos propios en nuestra vida. No, la iglesia cree eso, pero yo tengo mi concepto. ¿Y en qué cree la iglesia? ¿Un inventico? Que a alguien que sin pensar, sin cerebro, se le ocurrió, vamos a creer en esto. De tergiversar los escritos sagrados, de ligarse en actividades y adoración pagana que hacen nuestros hijos vestidos en Halloween,
¿Qué hacen? ¿Qué hacen haciendo el trueque, no? ¿Cómo que se dice eso? El triqui, ¿no? ¿Qué hacen nuestros hijos haciendo el triqui, el trueque, eso, como le digan ustedes? Cuando sabemos qué está pasando ese día. ¿Qué hacen nuestros hijos? No, porque es un día para que ellos se diviertan, para que conozcan amiguitos, para que coman chocolate. Participando en actividades que paganas. ¿Necesito arrepentirme de eso? Y apartarse de la fornicación. La espada de mi boca, la espada simboliza el castigo que resultaría si no se arrepienten. ¿Qué era la palabra de Dios? Dos cosas. Enseñanza y ¿qué más? Mateo. Retribución. No, yo quiero que me lo digas tú. Retribución. Dios te pide que le des tu corazón, tus facultades, tus talentos, tus afectos. Todo debes consagrarle para que pueda sobrar en ti el querer y el hacer su voluntad y te haga apto para la vida eterna. Ayer conversaba con un joven, aproximadamente sobre las 3, las 4 de la tarde. Y me decía de los conflictos personales que tiene, de los complejos personales que tiene. Y yo dije lo que no me canso de repetir. ¿A mí me hicieron bullying cuando pequeño? Sí. Yo cuando pequeño me sentía avergonzado en muchas ocasiones. ¿Y cuando joven? Sí. En la escuela me decían el cura. Me decían el sabático. Me decían el patiblanco. Pero un día, yo regresé a mi iglesia un sábado. Y el pastor de la iglesia me enseñó algo que nunca he olvidado y que repito y repito y repito y no me canso de repetir. El pastor Pedro Torres. Ustedes lo tuvieron con ustedes acá. El pastor nos enseñó que ¿quién es Dios? Según el Salmo 24. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice Juan 14 del 1 al 3? Que tú y yo somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, si Dios es un rey y yo soy su hijo, yo soy un príncipe. Y por debajo de mí no hay nadie. Ese concepto tienes que aprenderlo. No importa el color de la piel, Mateo. No importa. Por encima de mí no hay nadie. ¿Saben por qué? Porque yo soy el hijo del Dios eterno. Yo soy príncipe del reino celestial. A partir de ese día nunca más me abochorné. De hecho, yo les conté también la historia. Me pararon en un matutino y la directora de mi escuela quiso usar la misma burla, pero ya yo había escuchado el mensaje. Ya yo había aprendido la lección. Y recuerdo que dice él que él cree en un Dios que viene del cielo, que los alimentos son, que él no come carne de puerco. Imagínense estos muchachos de 11, 12, 13, 14, aquello era una risota lo que tenían que comer. Pero yo muy sereno, así como colérico que soy, me sonreí, me crucé los brazos y me dice, mire, no tiene ni vergüenza, hasta se sonríe. ¿De qué te sonríe? Digo, no, es que Dios me mandó a predicarle a todo ello y usted lo está haciendo por mí. Siga diciendo en qué yo creo. No hay problema. Me costó que casi me botaran de la escuela. ¿Me pudo votar? No. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti?
Si Dios cuida el camino hacia tu ciudad, hacia la ciudad celestial, con sus ángeles, no hay enemigo que ruja. No hay enemigo que te pueda sacar. No hay enemigo que te pueda destruir. No hay enemigo que pueda cambiar el sendero por el cual tú estás caminando. Porque los ángeles de Dios te están guiando hacia la eternidad. ¿Va a rugir el enemigo? Sí va a rugir. Ahí está la iglesia, vamos a amanecer Sí ahí. vas a ser un vencedor. ¿Dónde vamos? La piedra con tu nombre escrito en la antigüedad, y con esto concluyo. La piedra con el nombre escrito en la antigüedad simbolizaba victoria, simbolizaba que había sido absuelto. Si una persona era llevado a un tribunal y era dictaminado inocente, se le daba una piedra blanca y se escribía su nombre. Y donde quiera que llegara, que fuese acusado de eso, decía: yo fui liberado. También se le daba a una persona que en medio de una competencia ganara el primer lugar. Era el premio, una piedra blanca con su nombre escrito. Queridos, Dios quiere que tú y yo seamos vencedores. Dios quiere poner nuestro nombre, pero no cualquier nombre. Dice la Biblia que va a ser un nombre nuevo, un nombre glorificado, un nombre victorioso, y darnos el galardón de la vida eterna. Yo te invito hoy, querido, que vengas a Jesús. Yo no te prometo que el diablo no va a rugir. No, el diablo va a rugir. Pero en Cristo Jesús, tú y yo seremos más que vencedores. Dios les bendiga. Dios les guarde.